Gracias a Dios por la libertad que tenemos. En cualquier lugar podemos abrir la palabra de Dios y no vamos a recibir ni burlas ni molestias. Gracias a Dios que cada casa puede tener, cada persona puede tener un ejemplar de la palabra de Dios, porque es una necesidad para conocer a Dios y lo que Él tiene para nosotros. Y hoy vamos a mirar en el libro del profeta Jeremías unos versículos que nos muestran que Dios es misericordioso y a veces da otra oportunidad, una segunda oportunidad. En el capítulo 33 leemos desde el primer versículo: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Un poco de cada cosa. Un poco de justicia de parte de Dios y un poco de misericordia. Dentro de todo esto termina el mensaje que Dios le da a Jeremías para que lo comunique al pueblo. Grandes promesas de bendiciones, promesas de bendiciones. Y aunque les da las promesas de bendición futura, no por ello va a pasar por alto el pecado y su correspondiente castigo que corresponde, porque Dios es santo. Y somos pueblo de Él, somos iglesia de Él. Y no siempre recordamos que cuando nos acercamos al Señor Jesús y arrepentidos, la eficacia de la obra de Cristo en la cruz y su sangre nos limpian y nos liberan de un sinnúmero de cosas y maldades. Junto con eso se establece un compromiso y Él tiene derechos sobre cada uno de nosotros. También Dios
nos da participación al entrar a formar parte de su familia, de sus planes, de su propósito que tiene para cada uno. Nos lo comunica para que empecemos a trabajar en ese sentido. Nuestra rendición a Él da paso al cumplimiento de sus promesas. Dejemos de una vez y para siempre de buscar a nuestra manera y con nuestras fuerzas el cumplimiento de las promesas de Dios. De paso podemos decir que Dios tampoco acepta reclamos. No necesita que le hagamos reclamos. Este mensaje que hemos leído recientemente se lo da a Jeremías y él está preso por haber dado la palabra de Dios, por haber hecho la voluntad de Dios. Está preso. Y en ese lugar Dios le da este mensaje: clama a mí y te responderé. Le ordena que clame. Jeremías, por supuesto, está desanimado. Sin embargo, Dios no está desanimado. Dios espera a que aceptemos su orden a fin de contestar de acuerdo a sus promesas. Porque en este reino que estamos, el reino de Dios, todo es por la gracia de Él, porque Él así lo dispone. No es el resultado de nuestro trabajo, como decíamos recién. Y nuestra manera entonces de participar con Dios se traduce en tiempos a solas con Dios, agradeciendo, esperando a que Él cumpla. Dios no necesita mis ideas y decíamos que tampoco necesita mis reclamos. Y vamos a mirar una escritura en el Evangelio de Mateo, un ejemplo que pone el Señor Jesús. Mateo capítulo 25, que nos puede aclarar un poco esto. Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno, y esto subráyelo, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000 y dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000.
Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recoge donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene las 10.000, porque todo el que tiene, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Siervo malo y perezoso. Recuerden, leímos que les repartió a cada uno según su capacidad. Diferente. No hizo diferencias. Respetó las diferencias que había. Y Dios nos trata de esta manera. Por eso que no podemos andar comparándonos y mirando o juzgando, dando nuestra opinión sobre lo que está haciendo uno y lo que está haciendo el otro, porque estamos en el reino de Dios. No es mi reino, no es su reino. Somos participantes, hemos sido invitados e incluidos en el reino de Dios, porque así lo decidió Él. Porque Él, el Señor, es el Rey, es el Señor del reino, y Él es el que dispone. Y Él da. A unos algo, a otros un poco más, a otros quizá un poco más. Y cada uno de nosotros tenemos un grado de responsabilidad delante de Dios de acuerdo a lo que hemos recibido. No más que eso, el Señor no espera más que eso. Pero sí que seamos fieles dentro de nuestras posibilidades. Dios no es injusto. Cada uno de los que en el ejemplo que puso el Señor en esta parábola, cada uno trabajó de acuerdo a lo que recibió. Y luego vino la recompensa y el reconocimiento. Dios, repetimos, no es injusto y respeta nuestras diferencias. Pero vamos también a la carta a los Corintios. Ya el ejemplo en una iglesia, capítulo 1 de la carta a los Corintios, capítulo 1, leemos a partir del versículo 18. Esto es algo que ha ocurrido y quedó para nuestro conocimiento. A partir del verso 18. Me explico, dice el apóstol Pablo que está escribiendo a esta iglesia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo, la versión 60 dice lo necio, parece demasiado fuerte, ¿no? Del mundo, para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse o de alegrarse, que se gloríe en el Señor. Gracias a Dios por este versículo 30. Gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho todo lo que necesitamos. Y estamos en correcta relación con Él. También los hermanos de esa época, cuando fue escrito esto, estaban viviendo diferentes injusticias, momentos difíciles, y entonces comienzan a mirarse unos a otros, algunos que toman distancia para evitar problemas. Sin embargo, trata de ponerlos a todos que tomen conciencia de su realidad y que reconozcan que no es que hemos sido llamados e incluidos en su reino por la calidad de persona que somos. Somos lo que somos cada uno. Y así como estábamos cuando Dios nos llamó, nos había amado y tenía preparado un lugar en su reino para cada uno de nosotros. Así que ahora, teniendo delante de Dios, con Dios, esta relación y esta cantidad de promesas que tenemos en su palabra, hay un trabajo para hacer. Clamemos como lo que le dijo a Jeremías. Y nuestra condición es quizá un poco diferente que la que estaba viviendo Jeremías.
Él estaba en la cárcel, repetimos, por haber predicado cerca de 20 años. Mensaje, mensaje, mensaje tras mensaje, y recibir como contribución o retribución indiferencia, burla, al punto de que el mismo rey ordenara que métanlo en la cárcel y que se quede ahí hasta que no pueda hablar más. Fueron muchos años, casi 50 años, que este profeta Jeremías estuvo dando mensajes de Dios, siendo fiel a Dios. Y como decíamos, él también, como persona, en un medio tan incómodo, hostil, enemigo, y era el único en ese momento que recibía esas palabras para un pueblo que vivía ajeno a Dios, pero no estaban fuera del amor y la misericordia de Dios. El clamor a Dios refleja nuestro grado de compromiso con Él, y entonces nada nos parece una exageración. Y encontramos que esto que parece tan sencillo, por momentos no lo es, y nos cuesta ponernos a clamar a Dios. No es cuestión de orar y contarle a Dios lo que nos pasa. Sí, Dios nos puede escuchar, pero Él ya lo sabe. Él está esperando esa respuesta de cada corazón. Y como decíamos antes, nuestro trabajo es en la presencia de Dios, a fin de recibir y tomar todo aquello que Dios tiene preparado para lo que cada uno en su momento está viviendo. El Señor Jesucristo reina y viene pronto. Hagamos nuestro trabajo y honrémoslo. El Señor los bendiga.